Sicilia, 1952. Era una tarde calurosa en las estepas de la Toscana. No, claro, no, si es Sicilia no es Toscana. ¿Veis? Es que... en la Journal of General Physiology fue publicado en 1952 un paper. Y fue publicado por dos personas, ¿vale? Tenemos a Alfred Hershey, no sé cómo se pronunciará, y Martha Chase, ¿vale? Tenemos a estas dos personas. Apunten, gente, apunten. Martha Chase en este momento era estudiante, bueno, de doctorado, o sea, era como estudiante de doctorado, pero en aquel entonces era como un poco difuso si eran estudios o si eran como trabajo de fin de carrera o de máster o de tesis, o sea, era todo como pues, te pones a trabajar en el labo y ya está, ¿no? Bueno, como si ahora no lo fuera, bueno, ahora está un pelín más regulado en plan paperwork, pero es importante que ella sea estudiante y lo vamos a ver luego después, pero quedaros que el Alfred era como el jefe del labo o el jefe del proyecto y Marta era su estudiante. La publicación es de 1952 y en este momento había mucha gente trabajando con ADN y proteínas. Ya habían identificado algo que era ADN y ya habían identificado algo que era proteínas, pero todavía estaban intentando comprender cuál de las dos estructuras era la responsable de pasar la información de instrucciones, ¿vale? Es que iba a decir la información genética, pero claro, si digo información genética ya estamos hablando de ADN y genes, entonces ya es como que pues te estás contestando tu misma pregunta. Pero en aquel momento no se hablaba de información genética, se decía ¿cuáles son los factores de heredabilidad? Y entonces en este momento estaban diciendo cuál de las dos estructuras lleva esta información, estas instrucciones. Aquí tenemos un ADN y aquí tenemos una proteína. Y la pregunta es ¿quién narices lleva la información que va pasando de generación en generación? O en el caso de los virus, porque los virus para pasar de generación en generación es infectando un hospedador, ¿no? Es usando la maquinaria de una célula. Tienes unos guisantes, pues el factor de heredabilidad se transforma de generación en generación, pero si es un virus es el invasor que transfiere la información necesaria para que esa célula hospedadora genere más virus. Entendiendo esto, llega el Alfred y la Marta y dicen vamos a ver, ¿cómo podemos estudiar si la información de instrucciones la llevan el ADN o las proteínas? Vale, ok, vamos a usar un sistema que podemos moldear a nuestro antojo, que conocemos, que controlamos, que tenemos en el labo y que además tiene unas ciertas características que van a ser clave. Y empiezan a toquetear cositas con el bacteriófago T2. ¿Un bacteriófago qué es? Un virus que infecta bacterias. Hay virus que infectan células eucariotas, hay virus que infectan murciélagos y hay virus que infectan humanos y hay virus que infectan bacterias. Y aquí en concreto están trabajando con el T2, que es uno relativamente sencillo, que contiene su información, que ahora sabemos información genética, pero antes no sabían qué era la información, las instrucciones del código genético, pero sabían que contenían un 50% del virus entero era proteínas y un 50% era ADN. Esto es casualidad. Bueno, o sea, me refiero, hay otros virus que no tienen este porcentaje, pero en este caso nos viene divinísimamente bien porque nosotros queremos saber cuál de las dos cosas es y me viene muy bien que tengan la misma cantidad de ambas. Aquí está representado como ADN en azul y proteína en negrito y aquí parece que hay más proteína que ADN, pero vosotros me creéis, ¿vale? Vosotros me creéis. Y aquí tenemos una representación 2D y aquí tenemos una representación 3D, pero cuando lo veáis en el microscopio electrónico pues se ve así, pues bastante, la verdad, bastante acertado, ¿eh? También te lo digo. Ojalá eso fueran bracitos y patas. Bueno, más o menos. Tenemos un virus que es 50-50, 50-50, y que infecta bacterias. Y lo que sí sabían es que cuando este virus infecta a esta bacteria, le tenía que dar esta información necesaria de instrucciones para que luego después esta bacteria se convirtiera en una fábrica de más virus. Le tiene que dar la información de pues ¿cómo se hace un virus bacteriófago? Pues mira, primero pones aquí, luego pones esto aquí, como las instrucciones de IKEA. Entonces esa información la tiene que pasar, la trae el virus, porque la bacteria no produce virus hasta que no es infectada por un virus. Entonces claramente la información de cómo se fabrica un virus la trae el propio virus y se la da a la bacteria. ¿Cuál es el ciclo
de un virus bacteriófago. Otra cosa que ellos sabían es que al analizar el contenido del ADN y al analizar el contenido de las proteínas, descubrieron una diferencia. Descubrieron que en el ADN había fósforo y en las proteínas había azufre, pero no y viceversa. O sea, no viceversa, no al revés. O sea, en el ADN no hay azufre y en las proteínas no hay fósforo. Sí hay fósforo, las proteínas fosforiladas tienen fósforo, pero en este contexto y en esto, el ADN solo fósforo, no azufre. Proteínas solo azufre, no fósforo. En este bacteriófago tenemos 50% de fósforo, 50% de proteína. Tenemos una característica súper importante porque hay un isótopo, que es como una variante del fósforo y una variante del azufre, que son radiactivas. Y nosotros ya sabemos por otros investigadores que la radiactividad nos mola bastante trabajar con ella. Utilizaron en estos experimentos que ellos diseñan fósforo radiactivo y azufre radiactivo. Esta radiactividad es una manera de marcar, de poner como un sello a todo lo que lleva fósforo, que hemos dicho que es el ADN, y todo lo que lleva azufre, que hemos dicho que es la proteína, ¿vale? Es como ponerle un colorinchi, son los colorinchis de antes. ¿Qué cositas eran útiles en aquel entonces cuando estaban haciendo estos experimentos radiactivos? Pues un Geiger o Geiger, que esto es es como un aparatito como de los cazafantasmas, que vas apuntando con esta varilla, ¿vale? Esta varilla vas apuntando y va sonando. ¿Os mola mi interpretación del Geiger? Y entonces así detecta es una de las maneras para detectar la radiactividad, ¿vale? Y otra ventaja que tiene la radiactividad es que si tú pones una película fotográfica sensible y lo pones sobre un elemento radiactivo, eso va a lanzar una señal que se va a marcar en la película fotográfica. Por lo tanto, vamos a poder visualizar muy bien qué cosas son radiactivas con estos dos sistemas. Lo tenemos todo set, así que vamos a ello. Primero, el primer paso del experimento es el marcaje, como os he dicho, ¿vale? Marcaje de marco el fago con radiactividad en el ADN o en las proteínas. Vamos a hacer como una mezcla, marcadas con ADN, o sea, marcando el ADN o marcando las proteínas. Porque si yo paso el Geiger y pita, pues no sé si es el ADN lo que he marcado o la proteína, porque lo he juntado todo, pues entonces no tiene ningún sentido porque sigo sin saber de dónde viene. Entonces, unos pocos fagos los voy a marcar con el fósforo y otros pocos fagos los voy a marcar con el azufre. Y hacemos una infección, ¿vale? Cogemos ahora unas bacterias que a las pobretas pues las vamos a infectar con el fago T2 y después vamos a intentar detectar qué tipo de radiactividad, si es que queda radiactividad, en las bacterias, en alguna parte de la bacteria, una vez que hemos eliminado de nuevo el virus. Por lo tanto, si queda algo de transferencia de heredabilidad radiactiva dentro de las bacterias, y si es así, dónde está, cómo está y si es fósforo o azufre. Porque aquí tenemos un esquema de lo que hacen los fagos cuando infectan las bacterias, ¿vale? Se ponen así con las patitas, se ponen en el anclaje, bajan como este anclaje, lo bajan así un poquito, ¡pum! Entonces entran en contacto con la pared de la bacteria, inyectan algo, aquí viene la incógnita, que inyectan, y luego esa bacteria se pone a producir fago como si no hubiera un mañana. Esto es lo que hacen los fagos, ¿vale? Esto son los fagos ya de por sí. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es dejar que los fagos hagan su movida, pero antes de que lo hagan les vamos a poner colorinchis al fósforo y colorinchis al azufre. ¿De acuerdo? Ahora vienen los resultados. Primera parte de resultados. Antes de infectar las bacterias, nos tenemos que asegurar de que nosotros podemos analizar los bacteriófagos y podemos identificar cuánta cantidad de ADN, cuánta cantidad de proteína, si podemos ver si es radiactivo todavía una vez después de que haya infectado. O sea, nosotros primero tenemos que asegurarnos que nuestro sistema funciona con fósforo y azufre radiactivo, ¿vale? Y tenemos que también asegurarnos de cómo podemos parar la infección para evaluarlo, porque si tú sigues teniendo el fago por ahí metido, pues entonces te va a contaminar todos los resultados. Entonces, primero lo que hacen es confirmar que tienen un método para
cargarse al fago y separar el ADN y las proteínas. Y pues oye, pues lo hacen muy bien. Yo os voy a guiar, no os preocupéis. Primero aquí tenemos el porcentaje del isótopo. Aquí tenemos el fósforo y aquí tenemos el azufre. Y aquí tenemos todo el fago. Cuando tú tienes todo el virus marcado y haces diferentes tipos de procesos al fago, al final tú acabas teniendo pues el 90% o el 85% del fósforo, o sea, del ADN lo sigues teniendo al final. Y aquí de las proteínas pues también, no pierdes casi nada. Y claramente este tratamiento nos sirve para detectar lo que quieres detectar, cuando tienes todo el fago enterito. ¿Qué pasa si haces plasmólisis o plasmólisis? ¿Vale? Que es una manera fancy de decir shock osmótico, en plan, lo peto a sales. O lo pongo en un shock osmótico, lo pongo en una solución que le rompa todos los esquemas y el fago va a medio explotar. Cuando yo hago eso, vuelvo a tener aquí el fósforo, vuelvo a tener aquí el azufre y ¡oh, sorpresa! Ojo al dato, gente, ojo que esto es importante. Al final recupero un 80% del fósforo marcado y casi nada del azufre. Y si en vez de tratarlo con esto, lo trato con estas otras dos cosas, casi no obtengo nada de fósforo, pero recupero mucho porcentaje de azufre. Con esto he confirmado que según como yo le ponga el virus en una solución, en otra, o la trate de una manera o la trate de otra, yo soy capaz de separar lo que es ADN de lo que es proteína de mi virus, que al principio estaba todo junto. He hecho un filtro sofisticadísimo y recupero el 80% del ADN en un sitio y casi el 97% de las proteínas en otro sitio, con muy poca contaminación cruzada. Y cuando ya tengo esto, ahora yo ya sé qué tengo que hacer al fago para detectar ADN o proteínas. Y entonces ahora vamos con otra parte de resultados. Esta es un poco la parte ya gorda del asunto, ¿vale? La parte gorda del asunto es, primero, detectar o entender el mecanismo por el que este fago infecta a la bacteria. Y aquí ya lo confirman. Y lo confirman a través de, varios experimentos, pero yo aquí solamente os he puesto 2 resultados, aunque es bastante más complejo. Uno de los experimentos que sacan es este que tenemos aquí. Y aquí lo que miran es el porcentaje de diferentes cosas cuando lo meten en un tipo de agitador. Cogen las bacterias que están infectadas, ¿veis? Aquí, bacterias infectadas. Y las meten como en esta blender, como en este agitador, hasta de 0 a 8 minutos. Vemos que al principio tenemos el 100% de las bacterias y al final hemos perdido muy poquitas bacterias, ¿vale? O sea, la bacteria al agitarla 8 minutos, pues a lo mejor se le revuelven las tripas, pero poco más, ¿vale? No se mueren, siguen estando ahí. Y cuando las tenemos infectadas y queremos detectar si tienen fósforo extracelular o si tienen azufre extracelular, ¿qué significa esto? Esto significa que está en esta zona, por fuera de la bacteria, ¿vale? Y aquí lo que detectan es que el azufre de pronto sube mucho y luego se mantiene. Y el fósforo pues se queda bastante igual. Esto lo que nos está diciendo es que el azufre se puede quitar de la superficie si lo agito. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo cuando la agito? Yo tengo aquí la bacteria y yo tengo aquí el fago. Y cuando yo lo meto en la blender y lo agito, el fago hace ¡buh! Pero la bacteria sigue. Pero el fago, que es el azufre que contiene proteína, hace ¡brr! Y se va, se cae. Y del fósforo no detectamos nada, ni que se caiga, ni que se mantenga, ni que no hay cambios, porque el fósforo está en el ADN. Y nosotros ahora sabemos que el ADN está en el interior y es lo que inyecta la bacteria. Y se queda dentro de la bacteria, pero ellos todavía no lo sabían. Ellos sabían que el fago se queda por fuera de la bacteria, mete algo, se va y luego la bacteria produce virus. Y cuando tú sacudes lo que tienen las bacterias por encima, te quitas la proteína, pero no te quitas el ADN. ¿Dónde está el ADN? ¿Dónde está, José Luis? ¿Dónde está el ADN en una bacteria infectada que luego produce? La sustancia ya está dentro. Por mucho que yo la sacuda, no hace nada. ¿Qué es lo que se quita de encima? La proteína. ¿Por qué se quita la proteína de encima? Porque es la cáscara.
Esto es una confirmación indirecta, porque aquí, hasta ahora, hasta esta gráfica, lo único que hemos llegado a la conclusión es cuando yo sacudo la bacteria se cae la proteína. Pero esto es un poco confirmación de lo que hemos visto antes, pero con un paso más. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacen... Nunca te vi sentarte así, ¿no? Ah, pues puede ser. Es que este tema me apasiona. Aquí llega algo súper clave. ¿Por qué? Porque aquí lo que van a hacer es analizar después de la blender, después del shaky, van a ver el fósforo o el azufre marcado radiactivo dentro de la bacteria o en el lavado. Igualmente el azufre dentro de la bacteria o en el lavado. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos las bacterias, ¿vale? Vamos a coger estas bacterias que están infectadas, ¿vale? Que tienen el fago por aquí, las vamos a shakear, las vamos a hacer shaky, fus virus, y después las vamos a lavar, ¿vale? Y vamos a analizar cuánto fósforo o azufre radiactivo queda en la bacteria y cuánto se queda en el lavado. Aquí tenemos un poco la explicación de la técnica, ¿vale? La explicación de la técnica es: las bacterias infectadas son resuspendidas, o sea, se ponen el liquidillo en agua que contiene este tipo de sales y cosas, porque si las pones solo en agua petan, ¿vale? Ese es el shock osmótico de antes. Y luego las muestras fueron cogidas para el ensayo de el isótopo extracelular y la bacteria infectada antes y después de shaky. En cualquiera de los casos, las células estuvieron 15 minutos a temperatura ambiente en el líquido de lavado. Aquí tenemos, vamos a ver primero el fósforo. Cuando cogemos el fósforo, cuando analizamos cuánto fósforo radiactivo hay en el lavado o en la bacteria, aquí tenemos que en el lavado tenemos 10%. Vamos a centrarnos solamente en las primeras. Aquí vemos que de fósforo en el lavado yo detecto básicamente 10-20%, pero detecto poco fósforo en el lavado radiactivo. Ojo, si analizo la bacteria, en la bacteria sin lavar, o sea, sin shakear, 120%, y después de shaky, todavía seguimos con el 80% del fósforo en la bacteria. Entonces ahora vamos al azufre. En el lavado sin shaky, un 16%, pero si le hacemos el shaky, ¡boom! 81%. Hemos recuperado mucha proteína, mucho azufre en el lavado, porque la hemos expulsado de la bacteria. Y si vemos dentro de la bacteria, tenemos sin shaky 100% y con shaky 78%. Esto no es tan impresionante cuando tú miras este 78 versus 82, no es tan impresionante, pero es que aquí hay más factores que lo hacen un poquito más complicado. Lo que es sobre todo determinante es lo que nos queda en el lavado. Cuando luego hacen rondas de multiplicación, rondas de infección, volvemos a conservar poco fósforo en el lavado y mucho azufre en el lavado. Esto es lo importante, gente. Lo impresionante es que inventaron el shaky en el 52. Sí. Es suyo, lo pone en el paper, no me lo he inventado yo. Hay una parte en el paper que pone metodología shaky. Con estas técnicas de marcaje radiactivo, shaky, lavados y detectar qué parte me queda radiactiva, consigo identificar cuál es la parte del virus que se transfiere a la bacteria y que luego perdura generación tras generación dentro de la bacteria. Porque estos son más experimentos que no os traigo porque es muy complejo, pero luego lo que hacen es coger estas bacterias y las ponen a crecer. Les dicen, venga, a ser mayores. Y las bacterias empiezan a generar mucho virus. Y entonces ahí vuelven a detectar cuál de las dos cositas radiactivas siguen teniendo ahí. Conclusiones que sacamos de este paper. La información genética en fagos, en el fago T2, se transfiere a través del ADN. ¿Por qué hago este apunte? Porque hay otros virus que tienen la información en ARN, no en ADN. En este caso en concreto, en este tipo de fagos, ¡pum!, ADN. Las proteínas llevan la función, no la información. Esto es importante también, porque una cosa que yo no he dicho es que parece que aquí lo único importante es el ADN porque es lo que se transfiere dentro de la bacteria. Pero ojo, que quien hace posible que se transfiera esta información
son las proteínas que se quedan en la membrana de la bacteria y que se van con el shaky shaky. Pero si tú no haces el shaky shaky y si no se anclan bien, el ADN no pasa nunca. Entonces, las proteínas hacen su función de transferir la información. También prueban qué pasa si se inactiva este fago antes de que se infecte, o qué pasa si se inactiva durante la infección, qué pasa si le pongo una ADNasa, una proteína que degrada el ADN, herencia, replicación. O sea, este paper es bastante, o sea, tiene bastantes más cosas que no he traído, pero que son también confirmaciones de procesos de infección vírica súper interesante. Y al final lo que acaban descubriendo con este experimento es que el ADN es quien produce las proteínas, pero ojo, aquí ARN mensajero todavía no, señores. Aquí debería de estar el ARN mensajero, pero aquí eso no está. Problemas. Bueno, problemas hoy solo he traído 2 problemas, porque la verdad es que este paper generó poco problema. O sea, este paper fue, pues como que todo el mundo se quedó contento, ¿vale? Alguien ha dicho, ya sé por qué me sonaba Hersey. Claro, ya sabéis por qué sonaba Hersey. ¿Por qué? ¡Oh, sorpresa! Aquí venimos a los problemas. El premio Nobel de 1696 fue concedido a Alfred Hersey, si recordáis, es uno de los autores. ¿Y por qué recibió el premio Nobel? ¡Oh, sorpresa! Por este paper. Perdón, no 1600. ¡Ay, mierda! Ahora ya dudo si es 1969. Creo que sí, creo que es 1969. 1969, correcto. Ahí está. Este hombre recibió el Nobel, entre otros investigadores, y a este hombre se lo dieron por este paper que hemos hablado. Este paper, que está publicado por 2 autores, fue merecedor del premio Nobel a uno de los 2 autores. Curioso, oye, la casualidad, que el otro autor era una autora. Entonces, aquí hay gente, no hay polémica ni debate porque está claro lo que pasó. Pero en aquel entonces se justificó que ella no se llevara el premio porque ella era solo la estudiante y simplemente hacía de becaria de manos. Básicamente era manos sin cabeza. Oh, sorpresa, Martha Chase luego hizo cosas muy interesantes siempre y cuando sus problemas de salud mental se lo permitieron, porque, oh sorpresa también, la pobre tuvo muchos problemas de salud mental porque se sentía muy infravalorada en su campo de investigación. Nadie sabe por qué. Y el otro gran problema de este paper, o uno de los problemas, una de las dificultades que tuvo este paper cuando fue publicado, era que la comunidad científica que más peso y que más reputación tenía estaban en ese momento trabajando con proteínas, porque se creía que las proteínas eran el porqué de toda la biología, porque hacían cosas, cortaban, pegaban, movían, o sea, eran las activas, eran el elemento activo que hacía cosas. Y el ADN parecía, pues eso, como no se podía trabajar bien con él, no se sabía la estructura muy bien, parecía algo inactivo, parecía algo súper estricto, inamovible. Es como, vaya mierda, esto no puede servir para nada más que para dar estructura. Entonces había muchísimo peso y muchísima gente muy importante que creía que lo importante eran las proteínas y no el ADN, y de pronto llega este paper de 2 random, de una random y un ok, y dice, paren las máquinas, dejad las proteínas, que la clave está en el ADN. Y entonces esto pues también sentó un poco complicadamente, por no decir mal. Pero no es un problema del paper en sí, es un problema de el contexto científico que había cuando salió este paper. Y para terminar, pues os dejo un par de memes que ya sabéis que me gustan mucho. Muy buenas, acabas de ver un resumen de un directo de Twitch. En estos directos, donde explico los temas, como por ejemplo el que acabas de ver resumido en este vídeo, también contesto a las preguntas que salgan a través de los participantes en el chat. Así que nada, te dejo el link a mi canal de Twitch por si quieres participar en los directos que haga en el futuro y espero que te haya gustado. Nos vemos, chao, chao.